Vamos a saludar a nuestro queridísimo Gustavo Segré, socio, vamos a leerlo bien a su cargo, socio de Center Group, profesor de la Universidad Paulista, y vamos a hablar con él de cuestiones que tienen que ver con la corrupción, pero no solamente la corrupción en la Argentina, sino porque él es un especialista en los estudios y análisis de lo que ha sido la corrupción en Brasil y en Lavallato, las conexiones y por supuesto también cosas que están pasando en nuestro país. Hola Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, gusto en escucharlo. Igualmente, primero quiero preguntarte por algo que nosotros estamos siguiendo en un minuto a minuto. Está ocurriendo ahora en el Senado de la Nación en la Argentina. Se está debatiendo la posibilidad de una ley de extinción de dominio en nuestro país. ¿Cómo funciona esto y de qué manera se da en Brasil? Bueno, la ley de extinción de dominio aquí está junto con lo que nosotros denominamos en Argentina la ley de responsabilidad penal empresarial, que es una ley que se ha divulgado poco en nuestro país, que viene de noviembre del 2017 y que permite que las empresas que aceptaron casos de corrupción puedan pagar multas y continuar trabajando. En Brasil la ley se denomina ley de leniencia, fue creada y promulgada en agosto del 2013 por la expresidente Dilma Rousseff. Sí. Como te decía, es una unión de las dos leyes, porque permite recuperar lo que se ha robado, esto por determinación de un juez de primera instancia, y por otro lado que las empresas que participaron en casos de corrupción, aceptando este hecho, puedan pagar multas, resarcir a la sociedad a través de pagos al Estado y que de esa manera pueda continuar trabajando. Claro. Bastante diferente a lo que se está debatiendo en el caso de nuestro Senado de la Nación por estas horas, pero quería saberlo porque me parece que es interesante también para que podamos empatar algunas cuestiones, porque venimos haciendo muchos paralelismos entre el Lavallato de Brasil, la situación y la causa de los cuadernos en la Argentina, el tema de los arrepentidos. Sabemos y lo hemos hablado con vos que es diferente. ¿En qué cosas se puede encontrar similitudes en este momento entre una causa y la otra, el Lavallato en Brasil y la causa de los cuadernos en Argentina? La similitud es en la modalidad del robo del recurso público, porque se basaban en contratos sobrefacturados con empresas de la construcción pesada, ¿no? Que tenían contratos con el Estado. Sí. En Brasil eran 29. En el caso inicial fue a través de Petrobras, después se descubrieron que eran en otros sectores también, por ejemplo, en la construcción de usinas termonucleares, en usinas que tenían que ver con la generación de energía por diversas vías, como por ejemplo Abreu y Lima, que al igual de Río Turbio, en todo el caso, si se produjera toda la energía posible, no se conseguiría pagar el costo que tuvo. Impresionante. Entonces, en esas son cuestiones muy parecidas. Claro. Muy parecida también en cómo se descubrió, porque fue a través de alguien que no era un partícipe prioritario de la causa. En el caso de Argentina, los cuadernos. En el caso de Brasil, una señora que era secretaria de Operaciones Desestructuradas de Odebrecht, María Lucia Tavares, que la detiene la policía y ella dice, miren, yo ganaba un sueldo con lo cual no me beneficié en nada, no tengo nada que ver con nada, quiero hablar. Y a partir de ahí es donde empiezan los arrepentidos. Claro. Una gran diferencia, Lore, creo que una gran diferencia, es que en Brasil el primer arrepentido ocurrió 6 meses después de iniciarse el proceso. Y en Argentina, a menos de un mes, ya tenemos casi 20 arrepentidos. Es impresionante esa diferencia que no es ninguna sutileza. Por último, hemos hablado y hemos marcado las diferencias en lo que respecta al accionar de la justicia entre Brasil y la Argentina, sobre todo por el tipo de justicia que investiga la corrupción allí en Brasil y cómo es aquí en la Argentina la justicia federal. Si tuvieras que pensar en que va a beneficiar en algo este acuerdo que se hizo entre la justicia de Brasil y la Argentina a las causas que se están siguiendo aquí, ¿en qué crees que podría colaborar la justicia brasileña con lo que pasa en Argentina? En las huellas de la transferencia de dinero. Mientras en este momento en Argentina se hablan de bolsos, donde todavía no se ha recuperado absolutamente nada y es difícil saber dónde está la plata, en la información que va a llegar desde Brasil se identifican cuáles son los bancos, cuál es la cuenta, cuál es el beneficiario, cuál es la obra a la cual se le pagó la coima, a quién y por qué valor. De manera que se va a poder hacer un seguimiento de dónde está ese dinero y a dónde fue ese dinero. Entonces me parece que va a tener más coherencia desde el punto de vista de la recuperación del activo, no obstante que estamos hablando siempre de la misma gente. Por supuesto. No nos va a sorprender en nada los nombres que vamos a ver de Brasil, porque son los mismos que estamos hoy escuchando y viendo en la televisión.
Gustavo, un placer como siempre tenerte aquí. Gracias por tu claridad y seguramente seguiremos hablando de este tema que acá en Argentina recién empieza, allí está bastante más avanzado. Recién empieza. Sí, señora. Un beso grande. Gracias, un abrazo.